Estimados amigos, continuamos con el análisis de la asignatura Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Ahora hablaremos específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo se conforma, porque este es un mecanismo muy importante para analizar el tema del control de convencionalidad. Empecemos con el tema de Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando hablamos de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a señalar en primer lugar cómo se encuentra conformado. Y señalaremos que hay dos órganos que lo van a integrar. En primer lugar, hay que hablar de la regionalización de los derechos humanos. Y en 1948 se creó la Organización de los Estados Americanos. En esas circunstancias se crean dos documentos bases, dos documentos que son base. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y posteriormente en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos. Dos organismos surgen para proteger los derechos humanos en el continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington, D.C. y por su parte tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia en todo el continente, toda vez que algunos estados americanos como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Belice y algunas islas del Caribe no admitieron la competencia de estos organismos. La Convención Americana de Derechos Humanos, como ya mencionamos, tiene su sede principal en la ciudad de Washington, D.C. y también resuelve referente a temas de medidas cautelares, es decir, cuando existe una violación grave de derechos humanos, inclusive de oficio puede realizar visitas in loco para pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos dentro de los estados americanos. Para que nosotros lleguemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, previamente debemos agotar la jurisdicción interna, es decir, la jurisdicción local. Asimismo, presentar apelación ante Cortes Supremas. Y ya teniendo una sentencia firme en la cual subsista un tema de violación de derechos humanos, entonces el planteamiento se puede presentar ante la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ya hemos hecho mención, estas resoluciones tienen grandes implicaciones tanto en temas de educación, en temas de igualdad, en temas de salud, en temas de seguridad social, en temas de derechos político-electorales. Otro punto que tenemos que tomar en consideración es el que el documento base, como ya mencionamos, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la pregunta que debemos formularnos es, ¿cuáles son los derechos que protege el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los derechos que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos? Entonces, en esa tesitura hay que mencionar que se contemplan derechos como de igualdad, de un juicio justo, de participación política, de vida familiar, de asilo, de salud, de vida, de seguridad social, de educación, de cultura, de vida privada, libertad de expresión, integridad personal, nacionalidad, pensamiento, etc. Son algunos de los derechos que contempla el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Otra pregunta que debemos formularnos es cómo vamos a presentar una petición o una solicitud de medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que mencionar que existen dos tipos de tramitaciones que se van a seguir ante la Comisión. La solicitud de peticiones individuales o el tema de medidas cautelares. Cuando hablamos de la petición, vamos a señalar que quien puede realizar la petición es la persona que resulta afectada por el acto de autoridad y se vulneran sus derechos humanos. También puede ser la comunidad afectada por esa actuación de la autoridad y asimismo pueden ser las organizaciones no gubernamentales. En el caso de que sea una colectividad, es muy importante que realicemos la individualización de estos sujetos. Por otra parte, es importante mencionar que debemos de determinar si el acto de autoridad causa una afectación a los derechos fundamentales de las partes. Bajo esa tesitura hay que tomar como referencia o como marco normativo dos documentos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o en su momento la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si ya hicimos mención, entonces que debemos agotar la jurisdicción interna y las apelaciones ante las salas supremas para presentar la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
la cual se realizará dentro de los 6 meses posteriores, una vez que se nos emplace o se nos notifique esa sentencia que hacemos mención. Se presenta el recurso ya sea por vía electrónica o a través de correo certificado y no conocerá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el supuesto en el cual exista un tema de litispendencia. Estos son puntos que debemos destacar. Y asimismo hay que hacer mención de las medidas cautelares, las cuales se van a tramitar inclusive de oficio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando tome en consideración que existe una violación grave a los derechos humanos de las partes en el conflicto. Como cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se realiza el trámite de peticiones y solicitudes de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Hay que señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dictar 3 resoluciones una vez que presentamos nuestra petición. Realizará una evaluación inicial para determinar si existe violación o no de los derechos humanos. En segundo lugar, si es admisible, si de alguna manera si existe la violación, dictará un auto de admisión. En ese supuesto notificará al Estado parte para que de alguna manera para que manifieste sobre la petición que está tramitando en contra de él una víctima que resultó afectada por la actuación de la autoridad. Y una vez que esto haya sido determinado, pues podrá emitir una resolución de fondo. Bajo esas circunstancias, esa resolución de fondo puede ser recurrida a través de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe una tramitación distinta para las medidas cautelares que puede abarcar de una semana hasta algunos meses e inclusive puede iniciar de oficio. Bajo esta tesitura, una vez que presentamos nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se nos va a formular un número de expediente. Ese es un supuesto para darle orden a esa tramitación. Una vez que presentamos la petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede emitir 3 tipos de resoluciones. Uno, me va a pedir que aclare mi petición porque no es del todo clara. 2, lo va a desechar porque considera que no existe una violación de derechos humanos. O 3, cumpliendo con todos los requisitos, entonces dictará un auto de admisión. Si dicta un auto de admisión, damos vista a la autoridad responsable para que en un término de 3 meses se oponga a dicha petición. Bajo ese supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitará a las partes a la celebración de una conciliación para que dirima la controversia. Si este es el caso y llegan a una conciliación, entonces concluye como tal el tema de la violación de los derechos humanos. Pero si no encuentra una solución a través de esta conciliación, entonces se van a celebrar audiencias públicas en la cual va a intervenir la víctima, puede intervenir su defensor, puede intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso va a ser la autoridad que va a determinar si existe violación o no, y asimismo intervendrá la autoridad que se considera que violó un derecho humano. Las resoluciones que va a dictar esta Comisión Interamericana es una resolución sobre admisibilidad y una resolución sobre fondo. El fondo será emplazado para las partes para que en un término de 3 meses den cumplimiento la autoridad responsable. Si no da cumplimiento a esta solicitud, a esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella podrá presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos correspondiente. Bajo ese supuesto, estimados amigos, presentamos el informe preliminar y el informe de fondo en el cual resolverá sobre la admisibilidad y el fondo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta resolución que dicte, pues de alguna manera la Corte Interamericana revisará que se cumpla con su determinación. Estimados amigos, pues con ello vamos a concluir el análisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que en el próximo video analicemos específicamente el tema de control de convencionalidad en su doble vertiente. Control de convencionalidad concentrado que se encomienda a los órganos del Sistema Interamericano como son Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el control difuso de convencionalidad que se le encargan a todos los jueces miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias por la atención brindada en este video.